Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela. Es un país de América situado en la parte septentrional de América del Sur, constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. En general posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados. Venezuela es considerado un país en vías de desarrollo, con una economía basada primordialmente en la extracción y refinación del petróleo y otros minerales, así como actividades agropecuarias e industriales. Estaba clasificado como un país de ingresos medianos altos. Su población alcanzó en 2012 los 30 millones de habitantes y es ampliamente diversa, porque integra etnias europeas y mestizas, y en menor grado africanas, indígenas y asiáticas. La actual Constitución de Venezuela, aprobada el 15 de diciembre de 1999, establece que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado social y democrático, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. La misma tiene como fines la protección y fomento de la persona y su humanidad, garantizar el ejercicio democrático de la voluntad popular y la búsqueda de un estado de bienestar general. Para la consecución de tales metas, se señalan como vías de desarrollo de la educación y el trabajo. Dentro de esta Constitución se encuentran promulgados dos artículos primordiales que hablan sobre educación, el artículo 102 y el artículo 103. El artículo 102 promulga que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, que es democrática, gratuita y obligatoria. Dice que el Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. En el artículo 103 se promulga que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente e igualdad de condiciones en oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Dice que el Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. También promulga que la ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Esta Constitución se basa en los principios plasmados en el Proyecto Nacional Bolivariano, explicado a continuación. El Proyecto Nacional Simón Bolívar o Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Este plan se enmarca dentro de un lineamiento constitucional legítimo, pues favorece el lanzamiento y la dirección de las políticas públicas, indicando el correcto engranaje de acción entre el Ejecutivo Nacional, los gobiernos regionales, municipales y los consejos comunales. También, este plan recoge y plasma las máximas aspiraciones revolucionarias para la gobernabilidad del país, desde un marco socialista, humanista y bolivariano, brindando así la mayor suma de atención posible a las comunidades en tanto a sus necesidades. En otras palabras, este proyecto está orientado hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, mediante las ideas del libertador Simón Bolívar, haciendo que se cumplan directamente para que todos los venezolanos lleven una vida digna, a partir de las siguientes directrices.
Nueva ética socialista. En esta directriz se propone la refundación de la nación venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios más avanzados de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. La segunda directriz es la suprema felicidad social. Dice que a partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía el Libertador, la suprema felicidad social. La número 3 es la democracia protagónica revolucionaria. Para esta nueva fase de la revolución bolivariana se consolidará la organización social, tal de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo. La directriz número 4 habla sobre el modelo productivo socialista. Dice que con el fin de lograr trabajo con significado se buscará la eliminación de su división social, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital. La directriz número 5 es la nueva geopolítica nacional y dice que la modificación de la estructura socioterritorial de Venezuela persigue la articulación interna del modelo productivo, a través de un desarrollo territorial desconcentrado definido por ejes integradores, regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable. La sexta directriz habla sobre Venezuela como una potencia energética mundial. El acervo energético del país posibilita una estrategia que combina el uso soberano del recurso con la integración regional y mundial. El petróleo continuará siendo decisivo para la captación de recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del modelo productivo socialista. La última directriz es la nueva geopolítica internacional. Data que la construcción de un mundo multipolar implica la creación de nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar. En la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamiento. Como conclusión se puede decir que se está generando una nueva era, la del Plan Nacional de Simón Bolívar, que es la del socialismo del siglo XXI, caminando al ritmo de la conciencia del pueblo venezolano, cuyo fin es colocar el poder en manos del pueblo para obtener bienestar social pleno. Desde el 27 de junio de 1870, la educación en Venezuela es gratuita y obligatoria. La educación en Venezuela es gratuita y obligatoria desde entre los 6 hasta los 20 años de edad. Asimismo, el Estado garantiza la gratuidad de la enseñanza pública secundaria y universitaria. En Venezuela, según la Ley Orgánica de Educación, el sistema educativo está organizado en educación básica, comprende los niveles de educación inicial y de educación primaria, es decir, desde los 0 hasta los 6 años, y la educación primaria desde los 6 años hasta obtener el certificado. El nivel de educación media comprende dos opciones, ambas conducen a la obtención del título correspondiente. Educación media general, con duración de 5 años. Educación técnica, con duración de 6 años desde primero hasta sexto año. Y el subsistema de educación universitaria, el cual comprende los niveles de pregrado y posgrado universitarios. El Estado tiene la facultad de crear los servicios pertinentes para facilitar y mantener el acceso a todo tipo de educación. José María de Dolores Vargas Ponce nació en Venezuela el 10 de marzo de 1786. Fue un médico cirujano, científico, catedrático y rector de la Universidad de Caracas, además de político, escritor y presidente de Venezuela.
Simón Rodríguez nació en Caracas, Venezuela, el 28 de octubre de 1769. Fue un gran filósofo y educador venezolano, uno de los más grandes de su tiempo, tutor y mentor de Simón Bolívar, conocido en su exilio de la América Española como Samuel Robinson. Bello Andrés nació en Caracas, Venezuela, en 1781. Su vida se desarrolló entre Caracas y Chile, en donde realizó una gran parte de su obra. Ha sido uno de los humanistas e intelectuales más importantes de América Latina, destacado como poeta y legislador. Beltrán Prieto Figueroa fue gestor de una intensa y amplia labor en pro de la mejora de la educación venezolana. Funda el Instituto Nacional de Cooperación Educativa en el aspecto periodístico. Escribió varios libros educativos. Briceño Iragorri Mario, historiador, escritor, diplomático y político. Fue uno de los más importantes ensayistas del siglo XX venezolano. González Juan Vicente. Fue escritor, periodista, maestro y político notable. Hizo sus primeros estudios con el eminente sacerdote José Alberto Espinosa. Luego ingresó a la universidad y se graduó de licenciado en Humanidades. Las 5 mejores clasificadas de Venezuela según el estudio académico de la URAP. Considera los siguientes indicadores para clasificar académicamente las universidades: productividad científica, productividad a largo plazo, investigación de calidad. Universidad Simón Bolívar. Según un estudio realizado a nivel América Latina, para el año 2016, esta universidad se encuentra en el puesto número 2 a nivel nacional, mientras que ocupa el puesto número 34 en América Latina. Esta universidad firma acuerdos y convenios con organismos internacionales, pueden ser de carácter general o específico, y sirven para la docencia, investigación, intercambio de estudiantes y posgrados y profesores. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú son uno de estos organismos internacionales. Universidad de los Andes. Esta institución es la segunda universidad en orden cronológico de Venezuela, lo que la convierte en una de las más importantes de la historia de este país. También se puede encontrar ubicada en las primeras 60 en rankings de la web. Mantiene convenios con las principales casas de estudio a nivel internacional, tales como la Universidad de Cambridge, Universidad Nacional de Colombia, Oxford, Salamanca, Princeton, la Universidad Autónoma de México y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. También cuenta con las universidades francesas y la Universidad de Teherán. Universidad Nacional Experimental Politécnica. La UNEXPO es una institución orientada hacia la realización de actividades de docencia, investigación y extensión, además de ser reconocida como una de las universidades más grandes de ingeniería en América Latina y ser, junto a la Universidad Simón Bolívar, la mejor escuela de ingeniería del país. Universidad Central de Venezuela. Es una universidad pública, siendo una de las mejores de mayor población estudiantil e importancia productiva. Esta fue fundada en 1721. Es la institución de educación superior más antigua del país. Su sede principal, la ciudad universitaria de Caracas, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Universidad del Zulia. La Universidad del Zulia, Luz,
una universidad autónoma localizada en el estado de Zulia, Venezuela, fundada en 1891, es considerada como una de las grandes universidades, así como una de las más prestigiosas del país. Es una institución pública con aproximadamente 75,000 estudiantes de pregrado y posgrado. En el marco del Programa Académico de Movilidad Estudiantil Internacional, PAIMEI, una de las facultades que se mantiene es la Facultad de Odontología de Luz y la Unidad de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. En esta imagen, 5 estudiantes del quinto año de la carrera de odontología de la Facoluz viajaron a México para cumplir actividades prácticas profesionales en nuestro país. Desde el 2015, la Oficina de Planificación del Sector Universitario se encarga de asignar los cupos en las distintas casas de estudio del país en el marco del Sistema Nacional de Ingreso. Para el 2016 se tiene previsto la adjudicación del 60% de las plazas. Hasta la fecha se han asignado 317.683 cupos. Para lograr la ubicación de los alumnos, el Sistema Nacional de Ingreso toma en cuenta distintas variables, tales como la localización territorial y las condiciones socioeconómicas del aspirante. Autoridades de las distintas casas de estudio del país han desestimado este sistema por considerar que se estaría irrespetando la autonomía universitaria. Además, los rectores opinan que en esas variables se le resta importancia al mérito académico. Por su parte, el gobierno asegura que este método busca brindarle oportunidades a los estudiantes y disminuir la llamada población flotante. Gracias, Estudios, por el contacto. Buenas noches, amigos de Reporte Estelar. En el Estado Mérida, el director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes, profesor Marcos Pino, aseveró que actualmente existen universidades y cupos suficientes para quienes egresan de las diferentes menciones de educación media. Sin embargo, es el factor económico el principal causante de la deserción universitaria. Hay una gran cantidad de estudiantes de bachillerato que cumplen todo su periodo. Una gran cantidad no va al sector universitario, esa gran cantidad de estudiantes van al sector laboral debido a la grave crisis que tiene el país. 5 universidades autónomas que necesitan, además de un gran porcentaje que la OCSU tiene que ubicar, el 30% lo ubica la OCSU, el 70% es ubicado por una prueba de actitud académica en diferentes universidades, pero que además son diferentes las pruebas. Tenemos el grave problema que nuestros estudiantes, además de ir a otras zonas que les son lejanas, por ejemplo, un estudiante de Caracas que tenga que estudiar en Mérida, la dificultad que tiene para inscribirse, pero además de mantenerse en la universidad. Creemos que hay una dificultad en este momento, tanto por las diferentes pruebas que hay, como por la dificultad económica que tienen nuestros estudiantes y tienen muy pocas opciones a ingresar a la universidad. Lo que sí quiero manifestarles es que el gran número de estudiantes que ingresan a la universidad es el estudiante que está entre clase media, media baja. Ya el estudiante de clase baja le cuesta mucho ingresar a la universidad por las condiciones, no por el cupo, por las condiciones que tienen para mantenerse. O sea que básicamente pudiéramos decir que los cupos están allí, la universidad existe, pero más que todo es la situación económica la que representa la pareja. Te puedo decir que una de las grandes cantidades de estudiantes que la OCSU, óiganlo bien, la OCSU asignó una gran cantidad de estudiantes a nivel nacional y por las condiciones económicas en cada una de las universidades, más del 50% no se pudieron inscribir y creemos, y creo que estamos en lo cierto, que no se pudieron inscribir por las dificultades económicas. Es decir, fueron aceptados por la OCSU, pero no pudieron ingresar. Aseveró que al menos el 50% de los estudiantes asignados por la OCSU a las diferentes carreras universitarias no se inscribieron por motivos económicos.